Buenas noches, aquí estamos otra vez con esta ventana en el foro chat sector forestal. Hoy tenemos de invitado al ingeniero Darío Garay. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y seguir dando a conocer lo maravilloso de esta carrera y también darnos a conocer un poquito como profesionales, ¿verdad? Entonces, bienvenido y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, colega. Saludos fraternales para todos los integrantes del grupo chat del sector forestal venezolano. Es para mí un placer participar en esta entrevista para dar el conocimiento, mi experiencia, mi educación y mis logros obtenidos a lo largo de la carrera y los cargos que he desempeñado. Qué bueno. Cuéntanos, Darío, ¿qué te motivó a estudiar ingeniería forestal? Bueno, vámonos en el tiempo. Fíjese, cuando comienza uno... No hace nada. No hace nada. Tengo 40 años más de 40 años de graduado y bueno, en estudiando primaria hubo una maestra que me recuerdo maravilloso, tremenda maestra. Su nombre era doña Cora Acero de Martínez, la cual nos inclinó al amor hacia la naturaleza. Ella era muy incisiva en el amor, en el cuidado. Recuerdo que en el salón de clase teníamos que mantenerlo totalmente limpio y cuando salíamos del receso, en el recreo, nos llevaba a los espacios del colegio, el Grupo Escolar Nacional Rafael Antonio Godoy, que tenía sus áreas verdes, y compartíamos el amor hacia la naturaleza. Ella nos inculcó desde muy pequeño al grupo y en forma individual el himno al árbol. Yo recuerdo que hasta en un examen nos salió con esa pregunta: escriba, detalle y qué representa para ti el himno al árbol. Esa persona, pues, en realidad, años más tarde, descubro que era la esposa de nuestro querido ingeniero forestal Pausolino Martínez Esteves, lo que se ha hecho en homenaje a este foro chat, años después. Otra persona, porque fueron 3 personas, ¿no? Otra persona fue el perito forestal Henry Gutiérrez, que era casado con una hermana y trabajaba en el Laboratorio Nacional de Productos Forestales y era el que estaba encargado de traer las muestras para las investigaciones de los estudios de las propiedades físicas y mecánicas de la madera y los usos que se le podía dar a las especies. Él trabajó en los proyectos, creo que estuvo en el BENFAO 5 en Guayana y en los 104 especies de los Altos Llanos Occidentales. Entonces ya de muchacho él me llevó a conocer, digamos, el bosque y me decía, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Y me fui enamorando aún más de la carrera. Ese fue otra persona que, los 3 que me voy a mencionar, me falta el doctor Pausolino, fueron los que decidieron a tomar esa decisión a esta maravillosa carrera que fue la de ingeniería forestal. Y luego, pues, el doctor Pausolino, como ya el cuñado trabajaba en el laboratorio, en la despedida de fin de año, llevaban a los familiares al compartir. Y ahí conocí al doctor Pausolino y él hablaba, bueno, nos hizo enamorar a muchos muchachos a estudiar la carrera de ingeniería forestal y mayormente hacia la parte de tecnología de productos forestales. Esa fue, pues, la gran experiencia que tuve y la decisión que hoy por hoy no me arrepiento y, como lo he dicho, si vuelvo a nacer, vuelvo a estudiar ingeniería forestal. Qué maravilloso, qué maravilloso. O sea, que desde pequeño ya sabía lo que ibas a hacer. Sí. Cuéntame, ¿y qué anécdotas o qué más recuerdas de tu etapa de estudiante? ¿Algún profesor que hayas tenido más, no afecto, sino más contacto o más cercanía? ¿Por qué mención te fuiste? Correcto, fíjate, nosotros comenzamos la carrera de ingeniería forestal 200 estudiantes, que al final, bueno, tuve la suerte, salimos en la primera, es decir, como primera promoción, el ingeniero Yamil Bonduki y mi persona. Y por supuesto, hay anécdotas. Nosotros éramos, digamos, un grupo muy, como siempre, como hay en todas las carreras, grupos que se unen para formar equipos de trabajo,
para hacer las investigaciones, para trabajar en el campo, para hacer los informes, para estudiar asignaturas y bueno, por supuesto, había grupos de personas que a la mente recuerdo y espero que pues, se me escapan algunos a lo mejor, el caso Dulce María Chirino, Yamil Bonduki, Francisco López, Luis Moncada y otros que se me escapan, ¿no? Y los profesores, bueno, contamos con esa pleyada de profesores que habían llegado de los Estados Unidos o de otras latitudes, que habían ido a estudiar y que pues nos dieron esa tremenda formación. Con mucho cariño recuerdo al doctor Adolfo Rivera, al profesor Jorge Durán, al doctor Rodríguez Sánchez, al mismo Pausolino Martínez, a Luis Enrique Rodríguez Poveda, a Marcelino Quijada, a Rubén Hernández Gil, bueno, profesores que en realidad Dios los bendijo y que tuvimos ese honor de ser formados por esos intelectuales. De verdad que sí, fue un maravilloso regalo tenerlos como profesores. Claro, recuerdo también que nosotros pues nos inclinamos un grupo, ya como le dije, el doctor Pausolino pues nos había dado ya ese impulso en el caso particular para estudiar la parte de tecnología de productos forestales. Sin embargo, aparte de las otras opciones que era manejo cuenque y manejo de bosque, pues también tomamos asignatura porque queríamos ser ingenieros integrales para trabajar en diferentes campos. Porque hay que señalar que el título de ingeniero forestal sale solamente el nombre, título de ingeniero forestal. No está especificado la mención, que ningún título aparece que sea mención tecnología, mención manejo de bosque, mención manejo de cuenca. Eso pues nos da también amplitud para, digamos, lo que es la parte laboral, pero que no queda explícito esa definición de en qué salimos propiamente. Y me incliné por la tecnología de productos forestales, pues a raíz de esa información que teníamos cuando íbamos al bosque, en el caso particular con el cuñado, a tomar muestras de árboles para hacer las investigaciones con el fin de determinar las propiedades físicas y mecánicas y también los usos posibles a esa madera de acuerdo a las propiedades. Entonces ya me fue dando ese gusanillo a querer estudiar la mención de tecnología de productos forestales y que lo continué en la maestría porque sí. Me fui por la mención de tecnología de productos forestales. También en el máster. Sí, maravilloso, Darío. Y cuéntame cómo ha sido tu experiencia profesional, qué anécdotas, qué experiencias y tienes. Sé que son muchas y muy valiosas, pero te dejo a ti que las cuentes. Bueno, sí, efectivamente, fíjese, cuando yo soy egresado del año 80 y desde el año 80 al año 83 trabajé el libre ejercicio de la profesión. Me fui para Barinas, trabajé en la parte de cuenca, en el diagnóstico de la cuenca del Masparro, trabajé en el aprovechamiento, en informes para aprovechamiento forestal de la Itaica y la Melina y de otras especies, digamos, del bosque natural. Ya. También en la parte, decimos, de vivero. Esos fueron 3 años de experiencia que me permitieron, pues ya tener conocimiento de campo como profesional. Y luego, pues, ya se me abre la oportunidad de un concurso que se abrió, estaba iniciando el Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, en el cual concursé e ingresé y rápidamente, pues, conté con la suerte y, bueno, me dieron la jefatura del área vegetal. A pesar que la carrera que estaba participando era el TCU en agrotecnia. Sin embargo, pues ese conocimiento que traía ya de experiencia, tanto en la parte estudiantil como en el área, digamos, profesional, pues me abrió el camino y me fui nombrado jefe de área vegetal. Teníamos una estación experimental cerca de Caño Tigre, en CEA del instituto, donde mayormente sí se eran con especies, digamos, frutales, ¿no? Muy poco la parte forestal, porque era mayormente, pues la carrera era de agrotecnia. Se inclinaba muy poco en la parte forestal. Pero ese fue el inicio de, digamos, de mi área en la parte académica, ¿no? Ya. Sí, eso fue, estuve desde el año 83 al 89. Yo era profesor ordinario de los institutos universitarios y colegios universitarios a nivel del país, porque era un concurso abierto que lo hicimos y, bueno, conté con la suerte y la preparación y quedé, ¿no? Finalmente, pues me llaman a la facultad
porque se abría el concurso en el área de propiedades físicas y mecánicas de la madera. Eso fue ya para el año 89. Había comenzado también a la maestría y que la culminé en el año 88. Entonces estaba preparado y recuerdo que el profesor que me había dado esa cátedra, el profesor Gustavo Delgado, se había regresado a los Estados Unidos. Él era un doctor preparado en digamos, la parte de propiedades. Se abre el concurso y bueno, con la suerte y en la preparación pues también quedé y comienzo a trabajar en la universidad, ya en la parte propiamente académica. Ya. Inmediatamente pues nos abocamos en el Laboratorio Nacional de Productos Forestales, como bien es conocido, un laboratorio ícono, es decir, es el que comienza los estudios a nivel de Sudamérica en la parte de las propiedades físicas y mecánicas, propiedades de uso, así como de otras, lo que correspondía a partes maderables y no maderables. Eso significó que me lleva a ser nombrado como jefe del Departamento de Ingeniería, que luego se le cambiamos el nombre a Departamento de Tecnología de Productos Forestales. Es decir, que yo entro a la universidad y comienzo con los cargos administrativos, aparte pues que hacíamos nuestras investigaciones en el área de tableros aglomerados, juntamente con el profesor Jorge Durán, que fue mi tutor a nivel de la tesis de pregrado como la de posgrado. El profesor Durán pues, fue un mentor muy importante, puesto que me inclinó ya en profundidad a una investigación más específica sobre lo que él también desarrolló en los Estados Unidos. Esa experiencia fue muy grata y recuerdo que nosotros del vaso de inundación del Guri hicimos un proyecto ícono porque quedó el uso de mezcla de especies para los tableros aglomerados. Los tableros aglomerados generalmente se trabajan monoespecífico o dos especies. Nosotros hicimos mezcla de 31 especies en función de ámbitos de clasificación en densidades y diferentes resinas con colas de urea formaldehído que nos permitía establecer si eran aptas o no aptas para la industrialización de esos tableros. En realidad nos dieron buenos resultados y bueno, se quedó como un buen recuerdo en esa investigación. Posteriormente, pues ya se me abre la posibilidad de ser el coordinador del comodato de la Universidad de los Andes en el área de Caparo. Era un comodato ULAMAR, que llamamos, era la Universidad de los Andes, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de los Recursos Naturales Renovables. Eso significó ya involucrarme en las estaciones experimentales de la universidad. Nosotros contamos en la facultad aproximadamente de 14 estaciones experimentales o bosques universitarios. Así que tenemos áreas donde investigar, siendo la más preponderante lo que ha sido el Caparo, Ticoporo, San Eusebio, el Caimital, la Corcovada, áreas donde llevamos a los muchachos para que hagan sus investigaciones en los ámbitos de tanto de manejo de bosque como la parte de tecnología. El trabajar en la coordinación nos permitió a nosotros también hacer estudios de la teca y la melina, que habíamos hecho plantaciones, y fueron estudios muy importantes porque hicimos tableros que ya, recuerden que nosotros siempre hablamos de que el manejo forestal y los productos y lo que se tiene es pensando siempre a mediano o largo plazo. Bueno, nosotros, si podemos llamar corto plazo en el ámbito forestal, hicimos investigaciones con teca y melina proveniente de Ticoporo y Caparo con 6 años de plantada y nos dieron buenos resultados. Eso era una factibilidad bastante importante porque iba a ser tomada en ese momento por la empresa Contaca, que ese trabajo se hizo también conjuntamente con el profesor Jorge Durán. Y significó que esa experiencia, ya una vez que yo paso a la dirección del LAMONA y luego a ser el decano de la facultad, pues ya me involucré de manera directa para preservar y mantener la estación experimental Caparo, aparte de las otras estaciones experimentales de mayor importancia, puesto que la estación experimental Caparo es un comodato, es decir, es un bien de la nación administrado por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes. Es decir, que nosotros teníamos que justificar para solicitar prórrogas. Las prórrogas generalmente se lograban peleando y eran de por 15 años, hasta que en el último ya renovación de la prórroga
se planteó la posibilidad de que compartiésemos con otra universidad el área de comodato. Nosotros tuvimos reacio, puesto que ya nosotros de Caparo teníamos una presencia de 55 años para el momento. Hasta ahorita, el 2025, ya serían 57 años. Y en el 2023 logramos, con ayuda de Dios y por el trabajo de profesores, de un equipo, de estudiantes, la prórroga por 30 años. Es decir, que nos tenemos el comodato de Caparo hasta el año 2053. Porque les recuerdo, y bueno, para el comodato ha sido en realidad víctima de muchas invasiones, pero gracias a Dios hemos tenido la presencia, la lucha, el combate desde los estudiantes y profesores, y lo hemos mantenido como nuestro laboratorio natural por excelencia. Repito, tenemos más estaciones, pero Caparo es el laboratorio experimental de cualquier universidad del planeta Tierra de mayor importancia, porque nosotros tenemos 7.000 hectáreas. Claro, restamos 1.000 que nos invadieron en Palma Pintada, pero sin embargo son 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas es bastante. Sí, estuve en Finlandia con un proyecto que lo lideraba el profesor Osvaldo Encina, y comentaban, ellos tenían áreas de investigación de 400 a 500 hectáreas, y cuando les mencioné que teníamos 7.000, se quedaron maravillados. Es decir, que eso es muy importante, esa estación, aparte de las otras. Nosotros en total sumamos más de 11.000 a 13.000 hectáreas de manejo, ¿no? Qué maravilloso, porque son útiles para la formación de ingenieros forestales, y hay dónde practicar, dónde aprender, ¿sí? Que no lo tiene todo el mundo. Exacto. Y eso mientras tú eras decano de la facultad. Sí, bueno, ya antes fui coordinador del comodato, creo que del año 1991 a 1993, y ahí me involucré de manera más directa de la situación de esa estación, ¿no? Ya. Y luego, pues, cuando ya como decano me tocó luchar por lograr la prórroga. Recuerdo que fueron discusiones bastante fuertes con el MINEC. En ese momento ya no era Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, sino Ministerio de Ecosocialismo, y con, digamos, exposiciones y fundamentaciones. Quedaron muy impresionados en el MINEC, porque en Caparo se han hecho más de 400 investigaciones de pregrado y posgrado, de maestría, doctorado. Han venido universitarios de diferentes partes del mundo y han quedado maravillados con esa estación. Claro. Es de resaltar, fíjense, en este momento, que nosotros como las estaciones experimentales no tenemos un financiamiento, digamos, asignado por la universidad. Porque cuando se habla de las estaciones experimentales de la Universidad de los Andes, y nadie se maravillan de que no, la universidad tiene mucho dinero, cosas que ya eran otros tiempos, y que nosotros tenemos que aclarar que las estaciones experimentales se manejan con peculio propio, tienen que buscar generar, y que solamente nos cubre la universidad el pago del personal obrero y técnico que tenemos en las estaciones. Pero es una lucha y una presencia de la universitaria, tanto de profesores y estudiantes, en la defensa de esas estaciones. Bueno, ya se lograron 30 años y ya vendrá el segundo paso. Exacto. Un paso a la vez, manteniendo la constancia, y tú vas a ver que siempre da buenos resultados. Hay que darle tiempo al tiempo. Y cuéntame, ¿qué otras experiencias tienes? ¿Qué ha pasado con las prácticas de campo? ¿Cómo va? Bien, muy importante esa pregunta. Fíjate que fue una lucha, nuestra facultad, es decir, nuestra carrera, igual la de técnico superior como la de geografía, necesitan ir al campo, ¿no? Y digamos, como corresponde una parte académica, eso lo tiene que dar la universidad. Sin embargo, no teníamos un recurso recurrente. Es decir, cada vez que se daban las prácticas de campo era un sacrificio a ir a hacer lobby para obtener los recursos en el vicerrectorado administrativo. Logramos en el año 2009, fueron una toma que ocurrió en la facultad por deficiencia en las prácticas, puesto que no teníamos los recursos suficientes, y nos tocó una comisión ir a Caracas, a la OXXO, cuyo director de la OXXO era el doctor Antonio Castejón, un físico muy
un eminente científico, y él sabía que las prácticas de campo eran fundamentales para nuestra profesión. Claro. Y se le hizo el petitorio de que nos asignara por presupuesto recurrente los recursos para las prácticas de campo, que eran los viáticos y la ayuda para los gastos de alimentación y alojamiento de los estudiantes cuando no estábamos en las estaciones de la universidad. Fue bienvenida y se logró. Eso fue una victoria muy importante, puesto que ya a partir de ese año ya se nos quitó ese martirio y ya teníamos con recurrencia y en el momento que se necesitase los recursos presupuestarios. Por supuesto, fundamentado en el presupuesto ordinario de la universidad, pero que tenía en una parte lo que era para las prácticas de campo. Eso fue un logro muy importante. Lo repito, y eso pues a pesar de que en los actuales momentos pues hay deficiencias en las prácticas de campo y se recurren a hacer vendimias, rifas, puesto que el presupuesto que se ha asignado a la universidad no es lo que se solicita, sino muy bajo. Entonces, las prácticas, pues tenemos que recurrir a ese tipo de actividades. Sin embargo, cuando se normalicen los presupuestos como corresponde, pues ya están garantizados esos recursos para esa actividad, las prácticas de campo. Claro. Luego, por supuesto, fíjate que el logro ya también de la presencia de esa autoridad que nos da la prórroga del comodato por 30 años, pues garantizábamos pues ya hacer y solicitar recursos a nivel en el extranjero, a nivel de inversiones de alcaldías, de gobernaciones que pudiésemos combinar para trabajar y mantener el pleno funcionamiento las estaciones pendientales, principalmente, pues, como repito, la de Caparo y la de el Caimital, ya la de Ticoporo, que era 24,000 hectáreas, que era en el papel, en realidad eso sí nos la invadieron y nos la quitaron de pleno por las invasiones, ahí no pudimos rescatarla, cosa que sí lo logramos en Caparo. Bueno. Y sí, hay algo también muy importante. Algo se escapa, siempre algo se escapa, pero hay logros, es enfocarse un poco en los logros para que son los que nos impulsan, ¿no? A continuar y en la búsqueda siempre de los objetivos que uno se va planteando. Exacto. En la facultad, las autoridades en pleno, pues nos abocamos y ya en el año 2009, viajamos a Valencia y mediante un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, en España, logramos un doctorado, el doctorado de Desarrollo, Sostenibilidad y Ecodiseño, liderado por el profesor Wilber Contreras. Ya comenzamos con un doctorado, pero por convenio. Pero en el año 2012, ya una lucha que se venía haciendo de diferentes gestiones de canales, logramos la aprobación del doctorado en Ciencias Forestales y Ambientales. Eso es un logro muy importante por la facultad, en el cual trabajaron, digamos, un grupo de profesores, liderado en este caso por el profesor Sari Movali, y que se llegó, digamos, a feliz término. Así que a partir del 2012 cuenta la facultad con un doctorado propio, que ya tiene ya 13 años, ya ahorita en el 2025. Y por último, pues bueno, también estamos trabajando con el doctorado en geografía, y ese está en proceso y está en un estado bastante avanzado, que pronto, en el menor tiempo posible, vamos a tener también ese doctorado aprobado, ¿no? El doctorado de geografía. Y una maestría que cae como anillo al dedo, que es la maestría liderada por el Instituto de Geografía, que es la maestría en gestión de riesgos socionaturales. Esa maestría fue un tiro muy importante. Eso ha permitido, han venido estudiantes de Colombia, de otros países que se me van ahorita, me escapan de la mente, y por supuesto nacionales, a hacer esa maestría. Bueno, con esto lo del cambio climático, con esto de las vaguadas, van a ser unas personas bien formadas para mitigar todo ese tipo de situaciones. Maravilloso. Sí. Y ya, fíjate, también algo que sí es un proyecto de mucha importancia, que fue propuesto por los profesores Víctor Peña y el profesor Julio César Centeno,
que fue el proyecto Venezuela Emisiones Netas de Dióxido de Carbono, cero, emisiones netas cero para el año 2060. Ese proyecto fue de gran impacto aquí en la universidad y se logró, fue aprobado, donde participamos varias facultades, pero liderada por la facultad nuestra, y fue llevada al MINEC, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Asamblea Nacional, que ya se pensaba que estamos hablando para mitigar, y el proyecto costaba, era un financiamiento que se pedía, que no era dado por el Estado venezolano, sino que era por el Acuerdo de París. Creo que era en el orden de 352 millones de dólares en 20 años, para ejecutar plantaciones con especies nativas de 20.000 hectáreas por año, y con la visión y misión de trabajar fuertemente en las cabeceras de las cuencas hidrográficas para mantener, digamos, garantizar lo que es la estabilidad, la generación y lo que es el agua, porque donde hay agua hay vida. Ese proyecto se hizo en el 2022, se llevó, y bueno, pues esperamos que pronto pues ya sí sea tomado en consideración, puesto que las situaciones que estamos viviendo con la naturaleza es decir, nos dan esa posibilidad grande para que ejecutemos ese proyecto. Es un proyecto, repito, de alta envergadura, son 352 millones de dólares, con el ámbito de trabajar de las diferentes facultades, porque era un manejo integral de las áreas donde iban a hacer esas plantaciones, tanto de la parte, digamos, de la Facultad de Humanidades, Facultad de Odontología, Facultad de Medicina, Facultad de Arquitectura, es decir, la facultad de nuestra, con el fin de que trabajemos con las comunidades para que garanticemos la permanencia de esas plantaciones y de ese manejo integral para consolidar la presencia en la naturaleza, lo que nosotros hemos llamado el rendimiento sostenido. Claro, es la importancia de involucrar a la comunidad, ¿sí? Porque que son los dolientes, todos somos los dolientes, pero más la comunidad. Entonces se sienten tomados en cuenta, considerados. Entonces esa fusión y trabajar con todas estas facultades que has dicho, interdisciplinario, es la unión. Como decimos, en la unión está la fuerza. Y pienso que sí. Lo importante es que se hizo el proyecto, está allí, y esperemos que más pronto posible sea retomado. Entonces, veo que ha sido tu trayectoria muy valiosa, con muchos frutos, Darío. De verdad que te felicito en esa parte, has tenido excelentes oportunidades y creo que ha sido un trabajo a veces de hormiguita, ¿verdad? Sí, pero repito, ¿no? De un equipo. De un equipo. Sí, fíjate, algo que también hay de resaltar, que eso se debe a las investigaciones en el lago NAC. Nosotros, de las plantaciones de teca, hicimos aprovechamiento, aclareo, y de ese aclareo salía material rollizo de bajo diámetro. Hicimos clasificaciones de varas, vigas, madera para cerrío, con el fin de ser utilizadas para viviendas rurales. Y en realidad se comenzó muy bien ese proyecto. Esa clasificación la logramos en el lago NAC mediante, por supuesto, de pruebas de físicas y mecánicas que nos determinaban las posibilidades de uso de este valioso material. Recordemos que la teca es una de las maderas más lindas del mundo, a pesar de que no es nativa, es foránea, pero que se adaptó muy bien a los llanos occidentales. Y nosotros pues la trabajamos y le hicimos estudios en el lago NAC que dieron resultados muy importantes para el uso de esta especie. Eso también hay que resaltar. Hay muchas viviendas hechas en el páramo, en Barinas. Recordemos que la madera es un material, digamos, adaptable. Si es frío, sirve la madera. Si es calor, también sirve. Es decir, su adaptabilidad al cambio de temperatura y de humedad relativa del ambiente son dadas en perfecta comunión entre la especie y el entorno en que ellas trabajan. Sí, ese es también un proyecto que debemos de recordar que se hizo en el laboral y que nos dio, digamos, frutos muy importantes. En estas zonas utilizan mucho el samán. Sí, el samán. Más que todo para muebles se utiliza mucho el samán.
Sí, nosotros, hay un sitio aquí en Aragua que se llama Magdaleno. En Magdaleno, Y nosotros exactamente. le dimos asesoría, el profesor Pablo Ninín trabajó con ellos en un proyecto para, digamos, el trabajo con el samán. Igual, este, con prototipos de muebles hechos con samán. Recordemos que el samán se caracteriza por tener una fibra cruzada, no es una Muy fibra bien. recta, pero que con tratamientos de secado bien hechos se logran ejemplares de productos, de muebles, sillas, ventanas, que no vamos a tener problemas. Así que es otra especie que también se da mucho en la parte de los llanos, porque lo utilizan para sombra de ganado. La sombra Sí, es maravilloso el samán en estos lados. Ya es emblemático de aquí del llano. Entonces, bueno, mira, ¿qué nos puedes dejar, Darío? ¿Qué a estos nuevos profesionales? Sé que ha ido bajando la, la asistencia a la, a la facultad, ha disminuido la, ¿cómo se dice? El número de ingresados a la universidad. ¿Qué les puedes decir de esta maravillosa carrera? Muchos piensan que nada más el forestal es el campo o el bosque o la cuenca, es amplia y más en esta área de tecnología de la madera. Yo me fui por mención Cuenca, pero siempre estaba por allí, por esos lados, y sé que es una mención muy, muy bonita y muy valiosa. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le podemos comunicar a estos, animar a las personas a estudiar esta carrera? Bueno, antes de dar ese consejo, voy a recordar, mire, nosotros sobre el más o menos en el año 2008 teníamos en la facultad, en las tres escuelas, la escuela de ingeniería, la escuela técnico superior forestal y la escuela de geografía, en sumamos unos 2.000 estudiantes. Hoy lamentablemente no llegamos a 500 de las tres escuelas. Es decir, esa diáspora que ha ocurrido por la misma situación país, pues nos ha, digamos, perjudicado, pero no solamente a la facultad, todas las facultades están sufriendo, A todos. hay un éxodo, los sueldos pues no, en realidad no son atractivos. Sin embargo, yo creo que, mire, la carrera de ingeniería forestal y la carrera de geografía y el técnico superior forestal son carreras por la vida y para la vida. Yo siempre saco a colación algo que me ha parecido tan importante, que eso lo dijo Wilhelm Eichler. Manifestó que en la tumba del primer árbol o la tala del primer árbol significaba el inicio de la civilización, pero la tumba del último árbol significa la destrucción de la naturaleza, sería el acabose. En ese Claro. lapso, entre el último y el primero y el último, entra la actividad de las carreras, ¿no? De la facultad, puesto que nosotros somos, digamos, los propulsores de que mantener los bosques, la naturaleza, porque es nuestra esencia de la carrera. ¿Y qué significa? Cada día se va dando estos cambios, estas vaguadas que han ocurrido en la naturaleza, por deforestaciones, como hace lo de la mitigación el cambio climático, por la quema de combustibles, del petróleo, gas, etcétera, eso pues ha tenido un perjuicio a la naturaleza. ¿Y qué más que nuestros futuros profesionales, nuestros estudiantes, que se les den, que tengan ese amor a la naturaleza, puesto que es nuestra casa? El planeta es nuestra casa común, y si nosotros no la mantenemos, nos vamos a destruir y sería lamentable. Es más, con estos cambios ya de temperatura, hay el temor de que los países pobres busquen mayormente digamos, a emigrar a otros países, y que llevaría a condiciones no favorables a la naturaleza. Habría una concentración de población. Fíjate, el caso de Venezuela ya tenemos cercanos a los 10 millones y así otros países. Si las condiciones fueran óptimas o por lo menos, digamos, aceptables, nadie buscaría emigrar, puesto que la actividad económica sería muy importante. Claro, claro. Nosotros decimos por aquí que uno le pide prestado a la naturaleza, pero después no lo va a cobrar. Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces,
que es maravilloso y es una carrera en ese sentido, debe amarse, porque no es tan sencilla. A lo mejor piensan, no, ingeniería forestal es fácil, no es nada fácil y se requiere de verdad mucha constancia, las prácticas de campo. Es una entrega, es saber que, claro, todo el que estudia ingeniería debe o ama a la naturaleza. Yo pienso que también saber que, como tú lo dijiste, es nuestra casa, ¿sí? Y qué más que nosotros que cuidarla. Bueno, Darío, ¿qué más? ¿Alguna otra anécdota, algo que quieras dejar para los que te escuchen y te vean esta entrevista? Bueno, yo de mi parte te agradezco todo tu dedicación como decano, todo tu esfuerzo y todo el equipo, ¿no?, que está detrás de uno, detrás de ti en ese apoyo, ¿no? Y para las generaciones venideras queda esto, ¿no? Esta información que nos anima a seguir. Sí, fíjate, sí, el futuro de la carrera, bueno, específicamente en nuestro caso de ingeniería forestal, es muy prometedora. La misma naturaleza clama de que la protejamos, que la mantengamos, puesto que, como dices tú, lo que tú comentas, de que si no vienen, ella da respuestas. Si la tratamos bien, ella nos va a tratar bien. Sí. Si la tratamos mal, vean los resultados que hemos obtenido. Ver lo ocurrido ahorita en junio en el caso de diferentes estados, ¿no? Sí, Mérida, claro. Trujillo, Táchira, Barinas, Apure. Veo que ahorita en Bolívar, por el chat del sector forestal, veo que hay preocupación por el nivel en peligro ya del río Orinoco. Entonces, nuestra carrera es, digamos, esa es la que nos va a solucionar, pero con el amor y con el sacrificio, ser éticos y responsables. No hay otra. Es, digamos, lo mejor que se nos presenta. Y repito, como lo dije, el amor es grande, ¿no? La facultad para mí es mi segunda madre. Yo fíjense que yo, en realidad, el decanato era del 2008 al 2011 y luego pasé hasta el 2023. Y tuve que renunciar por cuestiones de salud, pero que no me desligo, ¿no? Yo, el decano actual, que es el geógrafo Julio Quintero, yo le he manifestado que cuando él requiera de mi ayuda, ya cuente con ello, ya no va a ser a 100%, esto, como le repito, pues sí estoy en proceso de recuperación, pero... Ya entregaste 15 años, ¿no? Pero 15 años, sí. 15 Alguien me comentó que el periodo significa que en tiempo de los demás decanos, me ha correspondido a estar el decano de mayor tiempo en el cargo como decano de la facultad. Eso es un honor, Darío. Eso quiere decir que lo hemos hecho bien, ¿verdad? No, y con humildad. Algo bueno hicimos, algo bueno hemos hecho. Bueno, con humildad y, como le digo, siempre trabajando. Nosotros, la facultad, siempre lo remitido que hacemos es la familia forestal y ambiental. No somos, digamos, egocéntricos. No, el decano, el grupito, las autoridades. No, es toda la facultad como un todo hemos trabajado para mantener las puertas abiertas. Desde el obrero, el trabajador, el técnico, el profesor y todos los estudiantes, siempre con amor por la facultad. Tú lo has dicho, una gran familia. Bueno, Darío, de verdad agradecida en nombre de este Foro Chat por habernos acompañado, tomarte este espacio para dar tu experiencia y desde el corazón, desde lo que uno es y de lo que uno ha dado. Entonces, agradecida y bueno, que espero que todo resulte bien y siempre contar contigo. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecido por siempre por haberme tomado en cuenta para la entrevista en honor a nuestro ingeniero insigne, el profesor Pausolino Martínez Esteves.